Langosta, codicia, yermo. Un hecho insólito. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha mantenido una relación de temor reverencial hacia un enemigo antiguo y minúsculo, la langosta. No se trata de un simple insecto, sino de la encarnación biológica de la catástrofe. Durante milenios, el repentino estallido de un enjambre ha sido sinónimo de juicio, hambruna y desesperación, demostrando que la naturaleza es capaz de transformarse en una fuerza destructiva que supera toda comprensión. Todos los continentes, con la única excepción de la Antártida, han sido devastados en algún momento por diversas especies de estas depredadoras plagas de saltamontes. Cuando hablamos de una plaga, no hablamos de cientos, ni siquiera de millones. En África, una sola plaga de langostas del desierto puede contener hasta 18.000 millones de insectos. Para poner esto en perspectiva, esa masa equivale a unas 50.000 toneladas de langostas que, con una eficiencia escalofriante, consumen diariamente su propio peso en vegetación. Es un ejército de bocas que avanza, implacable, dejando la tierra estéril a su paso. Esta voracidad desmedida tiene consecuencias devastadoras que van mucho más allá del mero daño material. Estas plagas pueden ocasionar pérdidas colosales en los ingresos agrícolas de naciones enteras, desestabilizando economías y, en el peor de los casos, provocando hambruna masiva. Las langostas, en su fase más destructiva, no conocen fronteras, pueden extenderse por una superficie de unos 65 millones de kilómetros cuadrados, una extensión mayor que toda Sudamérica. Y tienen la asombrosa capacidad de recorrer hasta 193 kilómetros al día. Su movimiento no es aleatorio, es una marcha militar impulsada por una necesidad biológica transformada. Este fenómeno natural es tan poderoso y simbólico que atraviesa las barreras culturales y religiosas. Mucho antes de la ciencia moderna, los antiguos ya veían en el enjambre un presagio oscuro. En el libro de Joel, capítulo 2, el profeta describe con vívida precisión esta invasión, pintando un cuadro de terror que resuena aún hoy, un día de nubes y densa oscuridad. Como las nubes matutinas que se extienden sobre los montes. Viene un pueblo grande y fuerte. La tierra es como el jardín del Edén delante de ellos, y detrás de ellos un desierto desolado, ciertamente nada escapará de ellos. La imagen es clara, la destrucción total, la inversión del paraíso en yermo. Pero, ¿qué causa realmente que un ser inofensivo se convierta en una máquina de devorar imparable? Normalmente, los saltamontes son criaturas tímidas, solitarias e inofensivas. De hecho, prefieren el aislamiento y evitan activamente el contacto con sus pares. Sin embargo, ocasionalmente experimentan un cambio radical de personalidad, similar al del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, un fenómeno que los científicos llaman gregarización. Durante años, este cambio fue un misterio. Los investigadores descubrieron que, bajo ciertas condiciones ideales, un periodo de lluvia seguido de una sequía que concentra la vegetación y por ende, a los insectos, un porcentaje extraordinario de huevos eclosiona. Al congregarse en grandes cantidades en busca del alimento concentrado, se produce la magia de la transformación. Es la presencia física de otros saltamontes lo que transforma al saltamonte solitario y tranquilo en la langosta gregaria, frenética y hambrienta. El detonante de esta metamorfosis no es la vista o el olor, sino el roce físico de sus pelos de las patas con otros saltamontes. Cada vez que un insecto roza la pata del otro, una señal nerviosa viaja al cerebro, activando un incremento masivo en la producción de serotonina. El mismo neurotransmisor que regula el estado de ánimo y el comportamiento social en los humanos. Esta oleada química interna reconfigura su personalidad en cuestión de horas. Este roce, esta fricción social, incita el comportamiento de enjambre, convirtiendo la búsqueda de alimento en una migración masiva y desesperada. La langosta deja de ser un individuo, se convierte en una unidad de una voluntad colectiva e insaciable. Este relato de transformación biológica y devastación masiva, si bien es un hecho natural, nos ofrece un paralelismo espiritual y social escalofriante que la propia Biblia ya señalaba.
Al igual que el insecto solitario, que es inofensivo, el ser humano en su esencia está diseñado para la contemplación, la conexión y la satisfacción intrínseca. Sin embargo, nos vemos constantemente bombardeados por el roce de la presión de grupo social y cultural. En nuestra era, el roce no es el pelo de la pata, sino el scroll constante en las pantallas, la fricción de la comparación social en línea y el pulso incesante de la publicidad. Esta fricción social, al igual que la serotonina en la langosta, activa una química interna que transforma el deseo sano en una avaricia gregaria. La Biblia, en el libro de Santiago, es directa: las personas asesinan, pelean y guerrean para conseguir lo que desean. El motor de gran parte del conflicto humano no es la necesidad, sino la competencia por la posesión. Y en este punto, el consumidor se convierte en la plaga. Nos unimos a un enjambre silencioso, movidos por el impulso de consumir más, de tener más, de alcanzar un estatus definido por la masa. Pero, al igual que la langosta, esta voracidad tiene un precio amargo y un destino desolador. El sabio proverbista lo advirtió: así es el camino de todo aquel que es codicioso de ganancias, le quita la vida a quien las posee. Este es el núcleo del paralelismo. La langosta transforma el jardín del Edén externo en un desierto, pero la codicia humana opera a la inversa, transforma el jardín interior, el alma, en un yermo. El individuo se lanza a la vorágine de la adquisición, el automóvil más nuevo, la casa más grande, la experiencia más exclusiva, buscando llenar un vacío. Pero cada adquisición, cada paso en el enjambre de la avaricia, no nutre el espíritu, solo lo consume, exigiendo más. El consumidor compulsivo se convierte en el consumido. Termina siendo el dueño de un desierto de cosas, habiendo perdido la vida interior que una vez poseyó. La langosta solitaria que se transforma en plaga se destruye a sí misma al destruir todo lo que la rodea. El ser humano, impulsado por la presión gregaria, se arriesga a destruir su propio Edén interior. La elección, a diferencia del insecto, es nuestra. ¿Seremos la plaga o el jardinero? Texto clave de la Biblia. Así es el camino de todo aquel que es codicioso de ganancias, le quita la vida a quien las posee. Proverbios, capítulo 1, versículo 19.